Al final de esta semana creo que hemos aprendido mucho sobre cuánta paciencia nos tiene Dios y cómo espera que nosotros resolvamos esas situaciones que a veces convertimos en excusas para eludir la misión, pero que en realidad el deseo de Dios es que, como Isaías, convirtamos nuestras experiencias en un llamado para ir y que finalmente vayamos a cumplir la parte que Dios ha puesto en nuestras manos, la que nos corresponda a cada uno. Vamos a orar para hacer un resumen de lo que hemos estudiado esta semana, porque hay algunos aspectos que todavía nos va a servir mucho, con la ayuda de nuestro pastor, profundizar para que en nuestra vida diaria sea algo que impacte y que nos haga abrir los ojos si estamos poniendo excusas y no estamos cumpliendo con la misión. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos porque en esta semana tú has tomado el tiempo para instruirnos y tu palabra nos enseña que necesitamos una experiencia más profunda contigo a fin de quitar cualquier excusa que pueda estar estorbando nuestro caminar contigo. Ayúdanos en el nombre de Jesús, lo pedimos. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, esta semana que estudiamos un poco acerca de Jonás, un poco acerca de las excusas que podría haber tenido Jonás. En algunos casos estábamos de alguna manera simplemente deduciendo lo que podría haber pasado. El texto bíblico no nos lo dicen todo con las palabras que usamos en algunos días de esta semana. Sin embargo, trayéndolo para nosotros, la historia, esta experiencia, ¿qué nos dice sobre el hecho de que aunque puede ser que nuestras excusas incluso puedan tener cierto asidero en la realidad, eso de todas maneras no nos libra de nuestra responsabilidad de cumplir la misión? Así como a Jonás, el hecho de que le tuviera miedo a los ninivitas por lo que ellos eran, no lo eximió de tener que ir y cumplir lo que Dios le había dicho. Totalmente de acuerdo. Creo que la misión no puede parar, debe continuar. Y si hay obstáculos, debería enfrentarlos realmente, no detenerse. Porque si nosotros encontramos una excusa y esa excusa fuera válida, entonces la misión no sería tan importante. Habría algo más importante que la misión. Y notemos que Dios no escatimó, dice la Biblia, el que no escatimó en dar a su propio hijo, a su hijo único. Porque cuando en ese concilio celestial se buscó una solución para la caída del hombre, yo me imagino que estuvieron explorando otras opciones, viéndolo desde nuestra perspectiva. Claro. Por supuesto, si Dios es Dios, Él ya sabe cuál es la solución. Pero veámoslo desde nuestro punto de vista humano, limitado, por supuesto, muy, muy limitado. Y entonces Dios sabía, y bueno, un ángel no puede ir. Y si hacemos la ley no se puede hacer. Y si hacemos, claro, no es que ellos estuvieron diciendo eso, ellos ya sabían que eso no era la solución, y ellos proveyeron la solución que era Jesús. Era lo más costoso, era lo único, lo último, y era lo último que había, pero no era solo lo último, era lo único, no había otra opción, otro remedio. Y la Biblia dice, Dios amó al mundo y dio a su hijo único, porque vemos que eso faltó en Jonás, el amor, sí, a la hora de compartir la misión. Creo que es un punto que tal vez no tocamos tanto, pero el pueblo de Nínive se arrepintió. Y ¿dónde estaba Jonás en ese momento cuando ya ellos se arrepintieron? Ahí era otra oportunidad. Hay varias oportunidades perdidas en este libro. Era otra oportunidad para Jonás de ir y hablarles más acerca de Dios a estas personas. De cómo era Dios. De quién era Dios, cómo es Él. Pero ¿qué estaba haciendo Jonás? Se había ido allá a una colina a ver, ¿verdad? Que caiga aquí el fuego del cielo para destruir a Nínive, igual que Sodoma y Gomorra. Entonces Jonás pierde esa oportunidad porque había ido a regañadientes. Sí, Dios salvó a Nínive, al menos por algún tiempo. Parece que después, claro, cuando leemos los libros de los otros profetas posteriores, nos damos cuenta que al final la ciudad pues era tan impía que las generaciones posteriores no hicieron caso de estos mensajes que habían sido dados y tuvieron que ser destruidos. Pero ahí es donde nosotros nos damos cuenta que no debería haber ninguna excusa. Toda excusa debe ser superada, todo obstáculo más bien
Y por supuesto, si hay alguna excusa, debe ser superado porque la misión es central en el corazón de Dios, es realmente lo único para lo que Dios dio lo más valioso que tenía, que era Él mismo en la vida de Jesucristo. Amén. Y pastor, ahora surge la pregunta que ya se comenzó a explorar el día de ayer, y esta exploración nos lleva a pensar, si Jonás era tan renuente, ¿por qué ocuparse de él? Es decir, ¿por qué Dios tiene que insistir con este obrero si podría haber escogido otro más dispuesto, alguien que de verdad dijera, sí, yo voy a la primera y quiero ir como misionero hacia Nínive? ¿Por qué insistir con Jonás? ¿Por qué darles estas oportunidades? Bueno, esto es un asunto de la maravillosa gracia de Dios que nosotros nunca vamos a acabar de comprender, que Dios sigue insistiendo, como se ha dicho con Jonás. Cuando Jesús mismo dijo, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Jesús mismo dijo, si estos callan, las piedras hablarán. En el Antiguo Testamento encontramos que hasta un animal habló ahí. Y en el mismo Antiguo Testamento encontramos que Dios dice, les voy a poner a celo con un pueblo que no es pueblo. Ahí en el libro de Oseas hacía referencia a los gentiles. Pero ¿por qué Dios sigue insistiendo? ¿No será que esta historia quedó allí registrada en las Escrituras para hablarme a mí, para hablarle a usted, para hablarnos a nosotros y decirnos que así como Dios ha hecho con Jonás, está haciendo conmigo, está haciendo con nosotros? Porque el problema es que somos muy complacientes. Notemos que Jonás, él no era ninivita, él no estaba para destrucción, pertenecía al pueblo de Dios. Dios lo había enviado ya a dar mensajes para su propio pueblo. Entonces el ministerio de Jonás todo era interno, solo para el pueblo de Israel. Cuando Dios lo manda afuera, ahí es donde él se desubica, porque él quiere, no confía en la palabra de Dios. Y creo, hermano Gerson, no sé, para llegar a un punto bien práctico en esta lección, hacer un llamado a los que estamos participando de este estudio, que pensemos cuán complacientes podemos ser como miembros de la iglesia. ¿Y sabe qué podemos hacer? En vez de ir a condenar, bueno, hermano, usted, mire, no va igual que Jonás, no hace la obra misionera, no hace aquí. Sí. ¿Por qué entre los que estamos como Jonás, mejor no nos reunimos y comenzamos a ver y decir, bueno, vamos, animémonos, hagamos un listado de los que somos complacientes, estamos bien, venimos a la iglesia, participamos, damos diezmos, ofrendas, todo eso está bien, pero no estamos compartiendo activamente el evangelio. Haga un listado. Hay estudios que dicen que un 90% de los recursos de la iglesia actualmente, entonces son estudios mundiales, un 90% actualmente se destinan a programas solo para los que ya son cristianos. Wow. O sea, solo para los miembros de la iglesia. Incluso en estos países que gracias a Dios somos llamados países cristianos, porque la mayoría pareciera, aunque esto está cambiando mucho también y rápidamente, aunque la mayoría pareciera que creen en Dios, que sí saben que hay un Dios que existe, pero hay países donde la gente no sabe absolutamente nada y Dios nos está llamando, como llamó a Jonás, a ir a Nínive. Levántate, mira, hay que mandar, hay que ir. Y si yo no puedo ir personalmente, pues mis ofrendas van a ir para ese lugar. Creo que es algo que tenemos que considerar a veces. ¿Cuánto del presupuesto de la iglesia se gasta entre nosotros mismos? Que para poner las letras de la escuela sabática, que bueno, como la lección esta semana es más así, vamos a poner el rótulo ahí. ¿Por qué no comenzamos a destinar recursos a los lugares donde no ha entrado el evangelio, para más campañas de evangelismo, para transporte, para libros? Creo que tenemos que buscarle a esto una parte práctica, porque si no, pues nos vamos a quedar hablando del Jonás de la Biblia y al final yo soy el Jonás de hoy. Y tenemos que tener cuidado con eso. Pero entonces, pastor, y eso me lleva quizá a la última parte de nuestra reflexión,
¿Cómo podemos cambiar nuestros conceptos? Porque tal vez nos pasa exactamente lo mismo que Jonás. No tenemos una idea clara de quién es Dios, de lo que Él espera. Tenemos nuestras propias preconcepciones de Dios y esa cosmovisión nos ha impedido dar estos pasos. Bueno, Jonás había estudiado, pero depende qué nosotros estamos estudiando. A veces solo hablamos entre nosotros mismos. Tal vez vale la pena comenzar a explorar otros contenidos que realmente nos invitan a la misión. Es cierto, tenemos un conocimiento de Dios, pero aquí, al igual que Jonás, quiero ser bien honesto con ustedes. Los mejores momentos para conocer de Dios es en las pruebas. Sí. Así que, como dice el apóstol, hermanos míos, no se angustien cuando estén en pruebas, porque os es necesaria. Ahí viene la paciencia, ahí vienen muchas cosas. Creo que nosotros necesitamos evaluar la perspectiva que tenemos de Dios. Recientemente, nuestro mundo está sufriendo catástrofes, guerras, todo esto, y uno piensa, aquí acabamos de tener una serie de conferencias evangelísticas el mes pasado, porque tan pronto ya estamos en otro mes, y acto seguido, unos días después, lluvias, ya hay muertos, ya hay personas fallecidas por la razón que sea, que provoca todo este ambiente. Entonces uno dice, bueno, y cuando no predicamos el evangelio, ¿cuántas personas van a perecer sin Cristo? Y nosotros lo tenemos el evangelio eterno. Así que es un llamado para ir, estudiar. Creo que hay que estudiar. Hay un libro muy bonito, hay varios libros, pero podemos leer el libro Obreros Evangélicos, el evangelismo, servicio cristiano. Tal vez de todos esos que mencioné, si quiere y puede darle prioridad al libro El servicio cristiano de Elena White, porque recuerde que tenemos que cambiar nuestra perspectiva, nuestra mente, pero usted no lo va a cambiar hablando con alguien que su mente no ha sido transformada. Vaya a los libros que ya tenemos, a los escritos. Hay muchos libros que se han dado, por ejemplo, cómo organizar grupos pequeños, los dúos misioneros. Hay que ir a estudiar ese material, hay que empaparse. A veces se da material y no se aprovecha. Entonces, por eso lo digo que hoy era un momento para una parte práctica, y por supuesto está en la experiencia de la vida, que es lo que pasó con Jonás. Claro. Hermanos, honestamente hay cosas que solo cuando las experimentamos y vemos cómo Cristo camina con nosotros, ahí nuestra perspectiva comienza a cambiar, si tomamos de buena manera aún los eventos desafortunados que pueden suceder en nuestras vidas. Entonces, pastor, quisiera que orara por nosotros justamente por eso, porque lo que hemos aprendido de Jonás no es solamente para señalar a Jonás, ni para señalar a los Jonases que podamos ver, sino para vernos a nosotros mismos y preguntarnos si en algún momento estamos actuando como Jonás, y que aprovechemos las oportunidades que sin duda alguna Dios nos ha dado hasta este momento. Amén. Padre, en este momento te doy gracias porque la salvación viene de ti. Como encontramos ese texto central en el libro de Jonás, porque tú estás salvando no solo a aquellos que ahora nos parecen improbables para salvarse o que nos parecen muy malos, sino que nos estás salvando a nosotros. Nuevamente, Señor, pedimos con humildad que abras nuestros ojos espirituales para que podamos entender, para que podamos ver como tú lo deseas, oh querido Padre. Ayúdanos para levantarnos e ir hacia la misión que nos has encomendado sin temor alguno. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.